Bien, bueno, muy buenas tardes. Bueno, continuamos con la cátedra de psicoterapias, Universidad Atlántica Argentina. Mi nombre es Ricardo Silva, estoy a cargo de esta cátedra y bueno, la clase va dirigida a Mar del Plata, a Mar de Ajó, a Dolores y bueno, ya vamos adentrándonos en la unidad 6, ya habiendo traspasado la unidad 5, donde vimos el abordaje de algunas estructuras psicológicas, fundamentalmente el abordaje de neurosis, donde hemos visto en las últimas grabaciones sobre los aportes de Héctor Fiorini para pensar en términos generales la manera de pensar, una visión amplia y más allá de toda la singularidad de cada situación única, cómo se suele considerar, producto de diversas investigaciones, las tácticas para trabajar con obsesiones, con fobias, con histerias. No nos quedó el tiempo para abordar trastornos límite de personalidad. De todas formas, lo vamos a considerar desde la bibliografía de la cátedra, pero bueno, la unidad 6 está centrada en lo que es el final de un tratamiento, ¿no? El final de una terapia breve, ¿no? Las pautas generales para pensar el cierre de un proceso terapéutico, ¿no? Hemos visto al abordar las unidades 3, en la entrevista como punto de partida, ¿no? La unidad 4, lo que es proceso terapéutico, ¿no? La unidad 5, el abordaje específico de algunas problemáticas como recién mencionamos, y la unidad 6 apunta al cierre, apunta a ver desde la óptica que hemos tomado en esta cátedra, ¿no? Que es lo que entendemos como psicoterapias de orientación psicoanalítica, ¿no? Donde hemos visto desde Fiorini, desde Blecher, desde Irigoyen, desde Lieberman, ¿no? Y sobre la base de los grandes aportes que hizo para pensar desde una visión integradora, el psicoanálisis Enrique Pillon Rivière. Bueno, un poco desde ahí estamos pensando la clínica y en particular la psicoterapia. Bueno, hoy en este teórico nos vamos a centrar más que nada en Freud, cuando en un texto fundamental que es Análisis terminable e interminable, un texto de 1937, un par de años antes de su muerte, ¿no? Plantea algo que es importante recordar, tener en cuenta, ¿no? Porque bueno, acá Freud habla justamente de en qué términos podemos pensar el final, ¿no? De un análisis, y acá vamos a leer algunas citas textuales de este texto que está en la bibliografía ampliatoria de esta materia, pero que de todas formas entiendo que se va volviendo con los años y con la fuerza que va tomando los teóricos. Este texto se va volviendo cada vez más importante, inclusive lo vamos pensando tal vez para próximas cursadas, una posible bibliografía obligatoria, ¿no? Bueno, Freud en este texto dice que el análisis ha terminado cuando tanto analista como paciente ya no se encuentran en la sesión de trabajo analítico, ¿no? Y esto ocurrirá cuando estén cumplidas por lo menos dos condiciones. Una, dice Freud, que el paciente ya no padezca a causa de sus síntomas y haya superado la mayor parte de sus angustias e inhibiciones. Y otro punto, un segundo aspecto que señala Freud, es que el analista juzgue haber hecho consciente en el enfermo tanto sobre sus aspectos reprimidos, tanto sobre lo reprimido, que ya no quepa temer que se repitan procesos patológicos que estaban dados anteriormente o que estaban
en cuestión, digamos, ¿no? Esto lo pueden ver en la página 222 del texto de Freud, ¿no? Es importante, por un lado, la cuestión de los síntomas, ¿no? Que se hayan resuelto, ¿no? Que ya no estén presentes, y por otra cuestión, otro punto central es justamente que el trabajo realizado apunte a superar los mecanismos repetitivos, repetitivos en función a esos síntomas, ¿no? Que aparecieron desde cuestiones más de fondo que han subyacido, ¿no? Desde lo inconsciente, ¿no? De conflictos inconscientes que, bueno, a la medida que se hayan trabajado, lo plantea el padre del psicoanálisis, es un punto como para pensar el final, ¿no? de un tratamiento, ¿no? Acá hay otra cuestión importante en relación a estos puntos anteriores, donde Freud dice que la rectificación del proceso represivo originario, la cual pone término al hiperpoder cuantitativo, sería entonces la operación genuina de la terapia analítica. Esto es muy importante. Es palabra planteada por Freud, ¿no? Es la rectificación del proceso represivo originario. Y si estamos hablando de rectificación, estamos hablando de una modificación, ¿no? De que ese mecanismo represivo no sea tan extrema, tan, podríamos decir, totalista, ¿no? Que no sea rígido, y que le quite al sujeto dinamismos, otros recursos para enfrentarse a ese tipo de situación que llevó a ese mecanismo tan extremo, ¿no? Por lo cual se habrán dado fijaciones o estructuras que, bueno, terminaron limitando o terminaron generando algún nivel de estereotipia, ¿no? En los comportamientos del sujeto en cuestión. Otra cuestión que dice Freud en la página 237 es que la situación analítica consiste en aliarnos nosotros con el yo de la persona objeto a fin de someter sectores no gobernados del ello, o sea, de integrarlos en la síntesis del yo. Esto también nos parece importante, bueno, porque acá es el propio Freud el que va dando pie, va dando el aval, ¿no? a un psicoanálisis que se va centrando mayormente en la primacía de los procesos yoicos, ¿no es cierto? Tal como hemos venido viendo que, bueno, exploró más a fondo y sobre la base de estos mismos avales un autor en Argentina, un autor que he investigado sistemáticamente, como lo es Héctor Fiorini, ¿no? Otra cuestión importante, página 251, insisto, del texto Análisis terminable e interminable, cuando Freud dice: no tengo el propósito de aseverar que el análisis como tal sea un trabajo sin conclusión. La terminación de un análisis es un asunto práctico. Todo analista experimentado podrá recordar una serie de casos en que se despidió del paciente para siempre. El análisis, por tanto, debe crear las condiciones psicológicas más favorables para las funciones del yo. Con ello quedaría tramitada su tarea. Bueno, entiendo que, bueno, esto es sumamente importante, ¿no? Como para pensar hacia dónde se dirige el trabajo, ¿no? Nosotros podemos ver que una psicoterapia sí tiene un punto límite, un punto final, en la medida que se definen objetivos y se cumplen, ¿no? En la medida que se establecen focos, ¿no? Y se resuelven, ¿no? La psicoterapia puede tener un principio y puede tener un fin. Y el análisis en sí tiende a tener un tiempo que sin límite, ¿no? Trasciende la resolución de síntomas, trasciende el malestar y el bienestar. El análisis apunta ya a otro nivel de necesidad por parte de pacientes que buscan trabajarse a sí mismos, ¿no? A partir de
de reconocer, ¿no? Un estado de integración que cuando se alcanza es momentáneo, es parcial, ante un mundo que continuamente va poniendo en jaque nuestras estructuras, ¿no? Nuestras concepciones del mundo, y donde siempre van apareciendo nuevos conflictos ante los cuales necesitamos de desarrollar nuevos recursos, ¿no? Que bueno, en principio nos provocan dolor, incomodidad, malestar, conflicto, nos desestabilizan, pero siempre ante estas nuevas instancias podemos poner a prueba, ¿no? Nuestra flexibilidad, nuestra plasticidad, ¿no? La mayor gama de recursos, ¿no? Que se van dando con las funciones yoicas que se van volviendo aptas para enfrentar cada situación nueva. Acá, bueno, podemos recordar los planteos de Pillon-Rivière cuando planteaba que más que el estudio en sí del aparato psíquico, le interesaba estudiar al sujeto en situación, al hombre en situación, al hombre en medio de situaciones concretas de existencia, ¿no? En medio de conflictos donde el vínculo consigo mismo, con los demás, con el mundo exterior, por sobre todo, inclusive con la naturaleza, continuamente nos van ubicando ante exigencias adaptativas para los cuales podemos desarrollar nuevos recursos, ¿no? Y todo ese potencial creativo que tenemos, bueno, casi siempre surge de los conflictos que vamos enfrentando, donde, bueno, únicamente la baja de defensas ante esas situaciones críticas es lo que puede hacer que afloren, ¿no? Nuevos recursos, y bueno, en función de un vínculo terapéutico que se va estableciendo desde una base sólida, esto puede generar las condiciones de cuidado, de confianza básicas como para que el sujeto no se desborde del todo y pueda mantener un hilo conductor desde su memoria de todo aquello que, más allá de todo lo que nos quita un conflicto, de todo lo que nos abruma un conflicto, de todo lo que nos perturba un conflicto, no perder la memoria de las capacidades que hemos tenido, que podemos volver a tener para poder lograr una transformación, no solo en el mundo externo, en el vínculo con el mundo externo, ¿no? Sino por sobre todo con la propia estructuración, ¿no? Con el propio mundo interno. Y acá, bueno, queremos agregar en relación a lo que es cómo pensar el cierre de una terapia breve, los aportes de Fiorini, ¿no? Sobre todo en el texto Dinamismos y niveles de cambio, donde acá, bueno, plantea en coincidencia con Freud un primer punto, que lo esperable para pensar el cierre, ¿no? El punto final de una terapia breve, es la modificación en el nivel sintomático, ¿no? Que en principio todo aquello que un paciente, en principio consultante, trae a una primera entrevista, a lo largo de una serie de sesiones, mínimamente, si eso es el motivo por el cual nos han consultado, mínimamente eso se tiene que haber comenzado a resolver, ¿no es cierto? Esto es parte básica, ¿no? de lo esperable dentro de los dinamismos de cambio producto de un proceso terapéutico. Pero bueno, acá agrega un punto que a nuestro criterio es tal vez más importante porque hace una profundidad, hace una hondura, que es las variaciones en el repertorio defensivo, ¿no? En la medida que el sujeto, producto de la psicoterapia, tenga una variabilidad de recursos para enfrentar las distintas situaciones conflictivas, o en la medida en que no recurra siempre a los mismos mecanismos o a mecanismos sumamente regresivos, los mecanismos más propios
las posiciones esquizoparanoides definidas por Klein, ¿no? En la medida que el sujeto implemente recursos defensivos más elevados, que siempre van a estar vinculados a la posibilidad de sublimar, ahí vamos a hablar de un mejor pronóstico para pensar el cierre de un proceso terapéutico dentro de condiciones más netamente saludables. Las variaciones en el repertorio defensivo vienen de la mano con un mayor nivel de tolerancia a la angustia y a la ansiedad, a la posibilidad no solo de controlar, por sobre todo de regular las impulsividades iniciales, ¿no? Está ligado a la idea de aproximarnos a esto que Lieberman, siguiendo a Pillon-Rivière con su idea de adaptación activa, Lieberman denominaba acercarnos a un yo idealmente plástico, ¿no? A lograr un mayor nivel de plasticidad yoica que nos permita tener a mano, digamos, desde una cuestión espontánea, recursos diversos para enfrentar situaciones inesperadas, ¿no? Hablábamos recién de una mayor creatividad, el desarrollo del potencial creativo, de una mayor confianza en la posibilidad de crear desde lo impensado, de lo inesperado, ¿no? De aquello que por ahí nos pone más a prueba en cada momento, en cada aquí y ahora, ¿no? Y bueno, hablamos recién de la sublimación, ¿no? De la posibilidad, como decía Blecher, ¿no? De impulsos no aceptados socialmente, poderlos canalizar a través de actividades que sí están aceptadas socialmente. Y acá, bueno, casi siempre cuando hablamos de sublimar, estamos hablando de la posibilidad de utilizar, ¿no? Recursos más vinculados al lenguaje de las artes, ¿no? O el lenguaje expresivo, ¿no? En la medida que tengamos mayores elementos simbólicos, ¿no? Para enfrentar con mayor nivel de imaginería, para poder desarrollar un lenguaje más amplio para entendernos y entender a los demás, en la medida en que podamos salir de los lugares comunes. Ahí es cuando esa sublimación nos permite, bueno, aceptar los límites del mundo, de la realidad, de nosotros mismos. Y una de las formas, por ejemplo, es el logro del sentido del humor, ¿no? Donde el humor, más que reírnos de los otros, por sobre todo es reírnos de nosotros mismos. Y esto tiene que ver con aceptar el límite, tiene que ver con aceptar aquello que hemos denominado como castración dentro del psicoanálisis, ¿no? Y esto tiene que ver también con la posibilidad de utilizar los procesos regresivos, pero al servicio del yo, ¿no es cierto? Cuando un sujeto permite, ¿no? El uso de visualizaciones a su terapeuta, o se las pide, ¿no? U otros recursos que están vinculados a técnicas que provienen de la Gestalt, que provienen del psicodrama, ¿no? O de otros recursos expresivos creativos. Ahí, digamos, podemos, desde un uso de la emocionalidad, ¿no? De la expresividad, ¿no? De jugar, ¿no? Incluso estamos hablando propiamente de los recursos lúdicos, ¿no? Donde en esa suerte de regresión en un juego psicodramático, si lo hacemos con conciencia, con decisión, ¿no? Desde un consenso, ¿no? Junto al terapeuta, ahí esta regresión no nos va a llevar a un lugar peligroso, nos va a llevar a la vuelta a un aquí y ahora, ¿no? Para descubrir algo nuevo, para poder poner palabras nuevas, ¿no? Para poder descubrir algo que tal vez estaba esperando por descubrirse, o algo que tal vez responda o resulte una nueva construcción del psiquismo, ¿no?
uno puede o despertar capacidades dormidas o crear capacidades que anteriormente no estaban presentes, ¿no? En definitiva, todo esto de la ampliación del recurso defensivo tiene que ver con un aumento, ¿no?, de la producción simbólica, ¿no? Que, bueno, cuando esto ocurre dentro de un proceso terapéutico, estamos hablando de un cambio interno más palpable, ¿no?, más concreto, más visible. Otros aspectos que marca Fiorini es un nivel de logros y de gratificaciones en las relaciones interpersonales, ¿no? Puede haber cambios importantes producto de un proceso terapéutico en los vínculos del sujeto que inicia una psicoterapia, y esto habla de una mayor calidad vincular, ¿no? Habla por sobre todo de vínculos más discriminados, ¿no? Vínculos donde no predomine lo simbiótico, donde no predomine la fusión o la dependencia, ¿no? Entonces, bueno, este es otro eje fundamental, poder lograr este tipo de vínculos más diferenciados, ¿no?, propio de una subjetividad más madura, ¿no?, más adulta, donde justamente prime la consideración del otro como un otro, un respeto por el otro, ¿no? Una forma de vincularnos donde, como decía Freud en Malestar en la Cultura, cuando hablaba de la salud o de la persona sana como aquella capaz de trabajar y de amar. Pero bueno, acá si estamos hablando de los vínculos interpersonales, sería una forma de amar más vinculada al respeto, al cuidado, ¿no?, del otro y de uno mismo, sin caer en el ahogo, sin caer en la asfixia, sin caer en la toxicidad de la que tanto se habla en estos tiempos, ¿no? Entonces hablamos de una mayor calidad vincular, de un mayor nivel de discriminación. Otro punto, siguiendo acá esto mismo planteado por Freud en Malestar en la Cultura, es el mayor nivel de eficiencia en tareas adaptativas. Esto está vinculado al mundo laboral, al mundo del trabajo. Está vinculado netamente a la productividad, ¿no? Cuando un sujeto se siente más activo, más productivo, ¿no?, más efectivo en lo que hace, esto es un signo también de un proceso terapéutico que va por un camino esperable, por un camino adecuado, ¿no? Otro punto es el logro de un nivel de autoestima más realista. No es solo levantar la autoestima, no es solo tener un mayor grado de autoestima. Acá estamos hablando de una mayor confianza en uno mismo, pero también sobre la base de no perder la autocrítica, ¿no es cierto? Esa autoestima sin pérdida de autocrítica. La autocrítica siempre nos va a tener conscientes de nuestros límites, ¿no?, de aquello que tenemos que seguir trabajando, y también es una forma de mantener la humildad. Cuando hay una autoestima más realista, la adaptación, la prueba y sentido de realidad funcionan de manera más adecuada, ¿no es cierto? Y esto viene vinculado directamente a otro punto central, que es otro objetivo propio de un proceso psicoterapéutico, que es el aumento de la conciencia, tanto del límite propio como de las posibilidades, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a las indicaciones y contraindicaciones, ¿no?, para trabajar con terapias breves, esto ya lo habíamos hablado en las primeras clases, ¿no? Bueno, Fiorini decía que en todo tipo de neurosis puede haber indicación de una psicoterapia breve, ¿no? Cuando hablamos de psicoterapias breves volvemos a hablar, las vinculamos a lo que hemos visto como psicoterapias de apoyo, psicoterapias de esclarecimiento, de orientación analítica, aunque no caigamos exactamente, a no ser que haya una demanda y que sea necesario, en un psicoanálisis propiamente dicho, ¿no es cierto? Y bueno, todo lo que hemos recorrido acerca, desde las terapias focalizadas y desde el abordaje de los cuadros neuróticos, bueno, todo esto forma parte
de esta misma lógica, ¿no? Entonces, bueno, en neurosis podemos pensar este tipo de psicoterapias breves, incluso según los ejemplos clínicos que hemos compartido, ¿no? Pero por sobre todo, bueno, acá Fiorini había dicho que las psicoterapias son recomendables por sobre todo en situaciones críticas, ¿no es cierto? Bueno, hay problemáticas, y esto también lo aclaramos en función de lo que hemos visto tanto en teóricos anteriores como en los Zooms donde hemos trabajado casos clínicos, que bueno, hay problemáticas donde más allá de la psicoterapia es necesaria la interconsulta psiquiátrica, y donde bueno, la medicación va a ser muchas veces necesaria, y esto bueno, se da fundamentalmente en depresiones severas, ¿no? En trastornos de ansiedad agudos, ¿no? Obviamente ante brotes psicóticos, ¿no? Donde hay síntomas psicóticos, donde sí o sí, sobre todo estamos hablando de delirios, ¿no? De alucinaciones, de estados catatónicos, ¿no? De estados de embotamiento afectivo, donde bueno, en muchos casos únicamente para poder seguir trabajando es necesaria la medicación. Y también en trastornos de personalidad, ¿no? Trastornos de personalidad donde, por ejemplo, los trastornos obsesivos compulsivos en determinadas situaciones requieren medicación, ¿no? Como también en algunos cuadros de histeria grave, ¿no? Es virtualmente imposible en sujetos sin demanda una psicoterapia, como bien podemos pensarlo en psicopatías, en perversiones, o por ahí en pacientes sobreadaptados de pensamiento concreto que bueno, no tienen, son estructuras, ¿no? Donde no hay en general demanda de terapia, demanda de análisis. Es muy poco lo que podemos hacer con alguien que no desea, ¿no? Un proceso terapéutico. Bueno, con esto vamos promediando lo que es el material de la unidad 6, en lo que refiere a las pautas generales para pensar el cierre, ¿no? de una terapia breve, fundamentalmente una psicoterapia de esclarecimiento, ¿no? Y bueno, vamos a irnos adentrando, y para esto vamos a grabar un nuevo teórico en cuanto a lo que son las cuestiones éticas, ¿no es cierto? Nosotros vamos trabajando desde técnicas y según un marco teórico de referencia. La teoría y la técnica, ¿no? Son herramientas centrales para poder trabajar con nuestros pacientes. Pero bueno, toda teoría, y cuando conocemos toda la diversidad de teorías que hay dentro de la psicología, ¿no? Ahí nos podemos encontrar con el problema, es cómo elegimos, ¿no? Desde dónde elegimos las teorías que elegimos. Y bueno, acá hay cuestiones que hacen a la historia personal, hay cuestiones que hacen a la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido en el vínculo con quienes nos han formado, con quienes nos hemos formado, en el vínculo que hemos tenido con las experiencias terapéuticas, ¿no? Personales, ¿no? El efecto que una terapia que un experimentado va a tener en nuestra vida va a incidir en el camino que vamos a tomar cuando el caso de aquel que se recibe, ¿no es cierto? De aquel, como muchos estudiantes para los cuales van dirigidas estas clases, quienes están cursando, bueno, algunos tienen más claro la orientación teórica a la cual se van a dedicar, y algunos van en el mismo tiempo de irse recibiendo, van viendo cuál es ese rumbo. Entonces, bueno, esto que estamos diciendo, en muchos casos incide la identificación con algún docente, esto nos ha pasado a todos, en algunos casos, la mayoría de los casos incide las líneas teóricas que prevalecen en la institución donde uno se ha formado, y por otro lado, como decimos, el resultado que ha dado, ¿no? La experiencia de cada uno. Esto alguna vez lo planteó un epistemólogo, Gregorio Klimovsky, donde alguna vez una conferencia que dio en la Universidad Nacional de Mar del Plata, ya por el año 94, se planteaba esto, ¿no? ¿En qué nos basamos para elegir un marco teórico? Y bueno, mucho de esto se basa por sobre todo
antes de elegir la teoría, está la teoría y de la mano de la teoría viene la técnica de cada teoría, pero cuando uno va a elegir una teoría, siempre en el fondo nos vamos a basar en nuestra escala de valores, ¿no? En nuestra ideología, en nuestra manera de pensar el mundo, ¿no? En nuestra filosofía de vida. La ética siempre se vincula a la moral. El término ethos refiere a costumbre, ¿no? Es la posición del sujeto ante el mundo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá vamos a ver a la hora de elegir las teorías, porque nosotros podemos formarnos y elegir teorías o elegir técnicas o formas de ejercer las teorías que pueden trabajar en favor del bien común, ¿no? O podemos hacer la vista gorda y trabajar en determinadas instituciones donde no se trabaja en favor del bien común, ¿no? Es sabido que ha habido distintos momentos de la historia, ¿no? Psicólogos que trabajaron para los nazis o psicólogos que han trabajado para las dictaduras o colaborando con métodos de guerra psicológica para confundir, para generar ansiedades confusionales, ¿no? Y esto es algo que existe desde que el mundo es mundo, pero en particular existe desde que existe la sociedad de masas, desde que existe la cultura de masas, desde que existen los medios masivos de comunicación. Entonces acá la cuestión ética, independientemente de la teoría desde la cual nos planteemos para trabajar, tiene que ver con qué teoría elegimos, con qué concepción del mundo vamos hacia tal o cual teoría, y más allá de la teoría que elijamos, cómo pensamos la salud mental, cómo pensamos nuestro lugar en el mundo, ¿no? Cómo pensamos los procesos sociales, ¿no? Porque muchos de nosotros podremos decir, esto no lo vamos a hacer, si nos contratan en determinada institución ligada a una empresa, al poder económico, ¿no? O a las mismas fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Y uno puede decir, esto lo hago, esto no lo hago, con esto estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. Y acá, bueno, en definitiva está la subjetividad de cada uno y el tema de qué hacemos con lo que sabemos, ¿no? Si solo pensamos en ejercer la función desde un lugar donde el centro es el lucro, o desde un lugar donde pensamos la salud en términos sociales, comunitarios, ¿no? Desde principios solidarios, desde pensar el bien común. Y acá, bueno, antes de cerrar esta grabación, voy a mencionar dos puntos, ¿no? dos ideas de autores que están dentro de la bibliografía perteneciente a la unidad 6. Uno es Fidel Mocio, un gran psiquiatra, psicoanalista, psicodramatista y por sobre todo fue un investigador de los procesos creativos. Fidel Mocio también fue discípulo de Pillon Rivière y fue un pionero dentro del psicodrama, ¿no? Junto a Eduardo Pavlovsky, ¿no? Y él decía que toda técnica es terapéutica si se pone en práctica o se emplea en la lucha contra la alienación, contra la enajenación en que muchas veces vivimos los sujetos cuando defendemos intereses que son totalmente opuestos a nuestra vida, a nuestro lugar en el mundo, ¿no es cierto? Y otra cuestión que planteaba es que un terapeuta, más allá de la neutralidad, ¿no? Del intento de objetividad que se pretende para trabajar, y que bueno, esto en parte es así, es importante para trabajar más científicamente. Sin embargo, Mocio dice, es imposible no conducir hacia ningún lugar un tratamiento, ¿no? Y plantea que si ese tratamiento apunta a favorecer la dignidad de la persona, ¿no? La libertad de la persona, en tanto no se vuelva el terapeuta un cómplice de los procesos de alienación que siempre han prevalecido en una sociedad con una gran estratificación, donde hay injusticia social, donde hay intereses, en tanto el terapeuta no trabaje en favor de esa alienación y permita el desarrollo de las capacidades del paciente, bueno, no es ningún inconveniente el hecho de dirigir, de conducir en un determinado rumbo un tratamiento, ¿no? Esto en relación a hasta dónde intervenir
sin obturar el análisis, que son temas que, bueno, siempre están en discusión en este tipo de ámbitos. Pero bueno, si se tiene un claro concepto de salud mental desde una visión social, desde una visión solidaria, ¿no? Desde una visión donde pensamos que todo lo que somos lo somos con los otros, ¿no? Y desde el cuidado de un contrato social, bueno, en ese sentido el hecho de direccionar, tener un rol más activo, no debiera ser un inconveniente. Y bueno, y esto hace una ética, y hay un par de textos de Mocio en la bibliografía que sería interesante que se lean para profundizar un poquito más en esto que estamos diciendo, ¿no? Y otra cuestión que vamos a marcar es de un texto de Silvia Bleichmar, donde ella plantea poco antes de morir, que bueno, nuestros padres han muerto, nuestros maestros, ¿no? Y que nos encontramos, ella ya lo estaba planteando adentrados en el año 2000, en el siglo XXI, nos encontramos con nuevas problemáticas, con otra sociedad, con otra tecnología que, bueno, nos obliga a ubicarnos, a hacernos cargo de nuestro lugar en este mundo de hoy, y poder crear, poder entender el mundo para poder adecuar las herramientas, las teorías, las técnicas a un mundo cambiante, ¿no? Y por ahí no quedarnos en lo que nuestros maestros nos pudieron haber dicho en otra época, ¿no? Tomar de ellos todo lo que nos sirva, pero también un poco esto es en línea con la idea que planteaba Kesselman de poder ser cartógrafos, ¿no? De más allá de poder recorrer lugares mapeados, atrevernos a construir nuestros propios mapas, ¿no? Y otra cuestión importante que plantea Silvia Bleichmar, que es clave en la enseñanza universitaria, según nos decía ella poco antes de dejar este mundo, era la importancia de superar la disociación entre la teoría y la técnica, ¿no? Poder dejar el lugar de donde la universidad se convierte en un arsenal de conceptos que se alejan de la realidad, que se alejan de la realidad concreta del trabajo terapéutico, y poder lograr un mayor nivel de ajuste, de conexión, ¿no? entre la teoría y la práctica, ni más ni menos que la praxis, ¿no? Donde, bueno, entendemos que únicamente desde ese lugar, desde esa unidad, teoría práctica, donde se produce praxis, es donde la palabra adquiere mayor vitalidad, ¿no? Mayor capacidad de transmisión de verdad, ¿no? Y donde, bueno, uno en ese caso siente en la dialéctica del encuentro, en la dialéctica del diálogo, en la dialéctica justamente de lo que se va dando en las experiencias que vamos teniendo por Zoom, la sensación de estar creando algo nuevo en el medio del mismo camino del aprendizaje. En la próxima grabación nos vamos a centrar un poquito más en el texto de Hernán Kesselman sobre la responsabilidad social del psicoterapeuta en tiempos de globalización, y los aportes de Diana Cordon, Lucila Edelman, Darío Lagos, analistas que trabajaron con Madres de Plaza de Mayo durante la dictadura y después de la dictadura militar, donde, bueno, justamente en textos como Efectos psicológicos de la represión política, la impunidad, una perspectiva psicosocial y clínica, plantean toda una cuestión que entendemos que va a ayudar a darle un cierre a esta cuestión de qué pasa más allá del alta, qué pasa cuando un paciente termina una terapia y de alguna manera se reintegra, ¿no? Va a un mundo del cual nunca salió, ¿no? Pero a un mundo que, bueno, un mundo social donde, bueno, todo aquello que se alcanzó en un proceso terapéutico, bueno, se pone a prueba dentro de una historia, ¿no? De la cual partimos y hacia la cual vamos, y donde en la medida que tenemos un rol más activo, y acá volvemos al concepto de Pillon-Rivière de la importancia de pensar una conciencia crítica para homologarla con salud mental, nos convertimos en seres capaces no solo de reproducir un mundo, ¿no? No solamente somos producto de un mundo,
al cual llegamos, sino que también somos potenciales productores, ¿no? Transformadores de este mismo mundo que, bueno, más allá de las dificultades, sobre todo, bueno, en tiempos actuales, ¿no? Donde la pandemia COVID ha modificado la espacialidad, la temporalidad que conocemos, ¿no? Y tal vez aparezcan muchas dificultades que aún no estamos llegando a ver, pero en la medida en que estamos orientados de toda la correlación de fuerzas que va incidiendo, ¿no? A nivel cultural, a nivel subjetivo, vamos a tener mayores herramientas para enfrentarlos con protagonismo y con conciencia. Bueno, continuamos, falta una grabación, continuamos en estos días y ya nos vamos preparando para el segundo parcial y el cierre final de esta interesantísima cursada 2020 de psicoterapia. Muchísimas gracias.